Ahora ya empezamos con la parte más técnica de estas jornadas. Tenemos, como sabéis, 3 mesas redondas. Tenemos ahora una sobre políticas de gestión descentralizada, que también nos van a contar cómo son las actuaciones que hacen aquí en Navarra. Luego, después del café, hablaremos sobre la gestión rural de los residuos orgánicos y ya después de comer, sobre innovación y creatividad al servicio de los biorresiduos, ¿no? Que son temas que nos interesan muchísimo. La primera ponencia la va a hacer Gema Gonzalo, del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica. No sé, la va a hacer por Zoom, no sé si está ya conectada. Hola Gema, ¿qué tal estás? Y Hola. nada, su ponencia, como siempre, le hemos pedido que nos hable sobre todo del orgánico y del compostaje, que es un poco lo que nos interesa. Y ella pues, nos contará lo que mejor le parezca en este aspecto. Entonces, muchísimas gracias, Gema, por asistir. Una vez más, ¿no? En todos y cada uno de nuestros seminarios hemos tenido al Ministerio dándonos apoyo y contándonos cómo va la marcha de las cosas. Por fin, después de no sé cuántos años, podemos hablar de una nueva ley que llevábamos esperando pues, mucho tiempo y de los posteriores desarrollos legislativos que también nos van a ayudar y nos van a ir muy bien para nuestro interés principal. Así que, Gema, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, en primer lugar, también gracias por invitarnos a participar en estas A ver, ya no jornadas. hablo, ¿no? Vale. Me presento, soy Gema Gonzalo, Vale. trabajo Vale, me tienes que decir en la que no sé Subdirección quién es. General Un de segundo, me Economía tienes que decir Circular, soy de consejera otros equipos técnica de que no esta sé quién es. subdirección y los principales residuos con los que trabajo son con los residuos A ver. orgánicos, con los biorresiduos y además con otros residuos orgánicos como son los lodos de depuradoras, subproductos animales no destinados a consumo humano y un largo etcétera. De formación soy ingeniero agrónomo y licenciada en ciencias ambientales. Entonces, la parte relacionada con la agricultura, la ganadería, el compostaje, los biorresiduos, pues me toca tanto por mi trabajo actual como por mi formación. Como decía Beatriz, efectivamente siempre que podemos pues participamos en vuestras jornadas. Siento mucho no haber podido desplazarme hasta Navarra para estar allí con vosotros, pero tenemos una enorme carga de trabajo y esta vez nos ha resultado totalmente imposible. Y espero que la próxima sí que podamos estar juntos, pero por lo menos aunque sea por videoconferencia no queríamos dejar de participar. La charla, mi ponencia es sobre la ley de residuos y el compostaje doméstico y comunitario y en primer lugar voy a dar a compartir pantalla. Eh, necesito que me la habilitéis porque me sale que está deshabilitada. No me deja, ahora sí. Compartir pantalla. Compartir, perfecto. Supongo que ya estáis viendo la presentación en la pantalla. Como os comentaba, el título de la ponencia del tema que os voy a comentar es la nueva ley de residuos y el compostaje doméstico y comunitario. En primer lugar, nuestra nueva ley de residuos se aprobó el 8 de abril de este año y principalmente se hizo una nueva ley para incorporar al ordenamiento jurídico interno dos normas comunitarias en materia de residuos, que son las dos directivas que podemos ver en pantalla, pero también se aprovechó para revisar algunas de las disposiciones de la ley en ese momento vigente de residuos, que era la ley 22/2011, la cual se ha derogado después de 10 años de aplicación. Es decir, que estuvimos 10 años con la ley 22/2011 y a partir del 8 de abril de este año tenemos una nueva ley, la ley 7/2022. Como vamos a hablar, aunque bueno, ya lleváis el día de ayer y el día de hoy hablando del tema del compostaje doméstico y comunitario, ¿no? Y en general utilizamos mucho el término de biorresiduos, no quería dejar de concretar qué son los biorresiduos conforme a la ley. En la definición del artículo 2 de biorresiduos se concreta exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de biorresiduos. Los biorresiduos, conforme a la ley, son todos los residuos biodegradables vegetales de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como los residuos alimentarios y de cocina que se generan en los hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores,
servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre otros. También son biorresiduos los residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. Algunos ejemplos de estos biorresiduos pues, son los residuos de alimentos producidos en los hogares, en los restaurantes, comedores, etcétera, y los residuos vegetales de los parques públicos que se generan durante el mantenimiento de los parques públicos, en los jardines privados, los residuos de poda, césped, hojas, flores, etcétera. ¿Qué importancia tienen en cuanto a la gestión de residuos estos biorresiduos? Pues ahora mismo en pantalla podemos ver la composición media de los residuos de competencia municipal, de modo que podemos ver que el 42%, la parte morada del gráfico, corresponde a los biorresiduos, con lo cual los biorresiduos son la fracción mayoritaria. Es el residuo que se encuentra en mayor proporción dentro de los residuos de competencia municipal. Seguido a distancia de un 42% de biorresiduos, le seguiría el 15% que correspondería al papel y cartón, pero está bastante por debajo del 42%, y luego pues el 9% plástico, el 8% vidrio, y los demás porcentajes, los demás materiales se encuentran en menor proporción. De aquí su importancia, que es el flujo de residuos mayoritario dentro de los residuos que generamos y que se gestionan a nivel municipal. Principalmente en la nueva ley de residuos, y procede de las directivas comunitarias, tenemos unos objetivos que cumplir de preparación para la reutilización y el reciclado y valorización. Estos objetivos van a ser, como vemos en pantalla, más ambiciosos a medida que pase el tiempo, y a medida que vayan pasando los años tendremos que cumplir unos objetivos mayores, más ambiciosos, como decía. ¿Qué dice el artículo 26 de la nueva ley de residuos sobre los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización? Pues dice que las autoridades competentes tienen que adoptar obligatoriamente las medidas necesarias a través de los planes, programas de gestión programas de gestión de residuos, para garantizar que se cumplan los siguientes objetivos, que son que la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización, voy a minimizar esto, para la reutilización y el reciclado, para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables, deberá alcanzar en conjunto como mínimo el 50% en peso. Esto, en teoría, ya lo deberíamos haber cumplido. A fecha de hoy, se debería cumplir ya que la cantidad de residuos destinados a la preparación para la reutilización y reciclado de estas fracciones debería haber alcanzado ya el 50% en peso. Pero además, en la ley se establecen objetivos para el año 2025, que sería que tenemos que cumplir el 55% en peso. Para el 2030 tenemos que reciclar el 60% de los residuos, y para el 2035 el 65% de los residuos. Con lo cual, no es solo alcanzar el 50%, sino que los objetivos van a ir aumentando con el paso del tiempo. ¿En qué situación estamos? Pues aproximadamente en España, de media, estamos por debajo del 40%, sería la barra naranja. Estamos en torno a un 37% de preparación para la reutilización y reciclado. Eso es lo que estamos consiguiendo alcanzar. En 2020 teníamos que haber conseguido el 50%, vemos aquí la diferencia que nos queda por alcanzar, pero en 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, pues tendríamos que conseguir el 55%. El 60% en 2030 y en 2035 el 65%. No solo tenemos estos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado, sino también tenemos objetivos que cumplir respecto al depósito en vertedero, que principalmente pues quería destacar este objetivo, que sería que en 2035 la cantidad en peso de los residuos municipales vertidos se tiene que reducir al 10% o menos del total de los residuos generados de este tipo. Es decir, solamente se van a poder destinar a vertedero menos del 10% de los residuos que se generen.
Esa era la media general en España. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo se encuentra cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Están ordenadas de menor cantidad de residuos reciclados a mayor cantidad de residuos reciclados que se está consiguiendo. La parte que corresponde al reciclado son los colores más fuertes, más oscuros, que serían el reciclado de recogida separada en azul, el morado se refiere al compostado, digestión anaerobia en TMBs, y el rojo, material recuperado procedente de las TMBs. Sería la suma, y el verde, el compostado y digestión anaerobia de la fracción orgánica de recogida separada. Es decir, no sé si creo que podréis ver el ratón ahora mismo en la pantalla, la cantidad, el porcentaje de residuos reciclados iría en torno a estos valores en cada una de las comunidades autónomas. En rojo tenemos el objetivo que teníamos que haber cumplido ya, el 50%, y centrándonos en Navarra, pues podemos ver que está en torno al objetivo que teníamos que cumplir. Actualmente es una de las comunidades autónomas que sí se sitúan en torno al objetivo que deberíamos cumplir, junto a la Comunidad Valenciana y Cataluña. El resto de comunidades autónomas se encuentran por debajo del objetivo. Sin embargo, como os explicaré más adelante, esta es en la situación más optimista y en los próximos años lo vamos a tener más complicado, pero ahora os iré contando por qué. Teniendo en cuenta lo que os he estado comentando hasta ahora, que el 42% de los residuos de competencia municipal son biorresiduos, estos residuos son clave para el cumplimiento de los objetivos de reciclado. Si abordamos correctamente el reciclado de esta fracción de residuos, podremos avanzar de forma considerable en el cumplimiento de los objetivos, debido a que es la fracción mayoritaria. Es una de las conclusiones que quería sacar de esta parte primera. Respecto a la obligación de recogida separada de los biorresiduos o del compostaje doméstico y comunitario, cabe destacar el artículo 25 de la ley. En este artículo 25 se establece que con carácter general los residuos se deberán recoger por separado y no se deberán mezclar con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes. También ha quedado prohibido en esta nueva ley de residuos, queda prohibido incinerar o depositar en vertedero aquellos residuos que se han recogido de forma separada. Para su preparación para la reutilización y para su reciclado. O sea, queda prohibido incinerarlos o depositarlos en vertedero. Las entidades locales deberán establecer la recogida separada de al menos las siguientes fracciones de residuos de competencia local en el calendario que se establece en este artículo. Es decir, se establece una fecha límite para cada uno de los flujos de residuos. Y centrándonos en los biorresiduos, seguramente que ya sabéis que los biorresiduos de origen doméstico es obligatorio que antes del 30 de junio de 2022, que ya ha pasado, para aquellas entidades locales con población superior a 5.000 habitantes, tienen que haberse implantado ya la recogida separada. Y para el resto de entidades locales superiores a 5.000 habitantes, la fecha límite para establecer la recogida separada es el 31 de diciembre de 2023. Dos cosas importantes en este aspecto es que cuando aquí hablamos de recogida separada, también deja claro la ley que se entiende como recogida separada de biorresiduos la separación y el reciclado en origen mediante compostaje doméstico o comunitario. Es decir, vale alguna de las dos opciones, la recogida separada o el compostaje doméstico o comunitario. Y otra cuestión simplemente a aclarar es que aquí en este artículo la ley habla de entidades locales con población superior a 5.000 habitantes. Es decir, en algunos casos serán municipios, pero en otros casos, cuando los municipios están agrupados en mancomunidades o en consorcios para la recogida de residuos, estos 5.000 habitantes corresponden a la agrupación de los municipios. Es decir, no habla de municipios superiores a 5.000 habitantes, sino de entidades locales que en algunos casos son agrupaciones de municipios. Con lo cual, aquellas mancomunidades en las que haya más de 5.000 habitantes ya están obligadas
Desde el 30 de junio ya deberían haber implantado la recogida separada. También quería destacar que establece la ley una disposición concreta para los biorresiduos comerciales e industriales y dice concretamente, en el caso de los biorresiduos comerciales e industriales, tanto gestionados por las entidades locales como de forma directa por gestores autorizados, los productores de estos residuos deberán separarlos en origen sin que se produzca la mezcla con otros residuos para su correcto reciclado antes del 30 de junio de 2022. Es decir, todos los biorresiduos comerciales e industriales de todas las entidades locales, independientemente del tamaño de las entidades locales, aquí no se ha discriminado por tamaño, todos estos biorresiduos comerciales e industriales ya se deberían estar recogiendo por separado o reciclando en origen. Por lo tanto, a modo de conclusión de la anterior, las entidades locales tendrían dos opciones para cumplir con la obligación del artículo 25 de la Ley de Residuos relativa a los biorresiduos. Pueden bien recoger separadamente los biorresiduos para su tratamiento en instalaciones específicas, sin mezclar con otros residuos, o bien pueden separar y reciclar en origen los biorresiduos mediante compostaje doméstico comunitario. Pero deberán escoger una de estas dos opciones o pueden ser complementarias. Estas opciones pueden combinarse en una misma entidad local y en una misma entidad local pues, se pueden dar las dos opciones. Pero quería aclarar que se puede escoger se dispone de estas dos opciones, recogida separada o compostaje doméstico o comunitario. Respecto a la recogida separada, como habrá entidades que establezcan la recogida separada de biorresiduos, pues quería resaltar también que la ley prioriza aquellos sistemas de recogida más eficientes, como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes que garanticen ratios de recogida similares. Se deben priorizar este tipo de modelos de recogida. También es importante abordar el tema de la calidad en la recogida separada y por ello la ley establece un porcentaje máximo de impropios. El porcentaje máximo de impropios establecido en la ley es el 20% desde 2022 y un 15% desde 2027. Pero, sin embargo, este porcentaje puede ser reducido mediante orden ministerial, con lo cual puede ser que no sea el definitivo, sino que se establezcan porcentajes más restrictivos. ¿Y qué ocurre si se superan dichos porcentajes? Aclara la ley que tendrá carácter de infracción administrativa y será sancionable por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas podrán sancionar a aquellas entidades locales que no consigan cumplir con el porcentaje máximo de impropios. Y también establece la ley que las entidades locales deberán establecer mecanismos de control mediante caracterizaciones periódicas y de reducción de impropios para cada flujo de recogida separada. Para 2035, además, el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente deberá ser como mínimo del 50% en peso del total de los Gemma, residuos perdona, municipales te quedan como 2 generados. minutos o así, ¿vale? Para terminar. Vale, Muchas gracias. no me queda mucho, creo. Respecto a la importancia de la separación en origen de los biorresiduos, aquí simplemente quería mostraros una imagen de un estudio realizado por el Ministerio en el año 2003, entre los años 2003-2005, y a la izquierda podemos ver el compost de recogida separada y a la derecha el compost que se obtendría a partir de la fracción orgánica que se ha recogido de manera mezclada. Y podéis ver la cantidad de impropios que a simple vista se pueden apreciar. Es importante en la recogida separada la fracción resto, que es aquellos residuos que no disponen de una recogida separada, porque a veces existe confusión entre el nuevo contenedor de la fracción orgánica y el contenedor de la fracción resto. Con lo cual, sí que es importante informar a la población de la diferencia entre estos dos contenedores, ya que por mi experiencia personal detecto que muchas veces no está clara la diferencia, sobre todo cuando se implanta de manera nueva el nuevo contenedor. Respecto a la fracción orgánica recuperada de la fracción resto, es importante destacar que a partir del año 2027 esa materia orgánica no va a poder computar para los objetivos de reciclado. ¿Y eso qué implica? Pues que en el gráfico que veíamos antes, la parte morada
va a dejar de contarse como residuos reciclados, porque esta parte morada corresponde a la fracción orgánica que se ha recuperado en la recogida mezclada. Esa materia orgánica que se ha recuperado en los residuos que vienen de manera mezclada no va a poder contabilizarse como residuos reciclados, con lo cual, a partir del año 2027, el porcentaje de residuos reciclados va a bajar considerablemente y estaremos mucho más lejos de alcanzar los objetivos. Las entidades locales deberán adoptar, según el artículo 28 de la ley, las medidas necesarias para la separación y reciclado en origen de los biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario, en especial en entidades locales cuya población sea inferior a 1.000 habitantes. Y en la recogida separada es importante que los residuos no se mezclen a lo largo de todo el proceso con ningún residuo distinto a los que se prevén en el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes. También establece la ley que va a ser necesario establecer, va a ser obligatorio, estamos trabajando en ello y ya lo llevamos muy avanzado en establecer las condiciones en las cuales el compostaje doméstico y comunitario quedará exento de la autorización de residuos. Actualmente, con la ley, literalmente lo que dice la ley es que todas las operaciones de tratamiento de residuos deben disponer de autorización, pero en el momento en el que aprobemos esta orden ministerial en la que estamos trabajando, las operaciones de compostaje doméstico, comunitario y agrario que cumplan con los requisitos de esta orden ministerial que se pretende aprobar próximamente no necesitarán disponer de autorización de residuos. En relación con esta orden ministerial tenemos previsto que salga durante el próximo mes, o sea, de aquí a un mes es probable que salga información pública y en ese momento podréis hacer todas las observaciones y todas las observaciones que consideréis sobre el texto y se valorarán en el proceso de tramitación de esta norma. Imágenes del compostaje comunitario. Aquí simplemente, como me he quedado ya sin tiempo, quería explicar los beneficios del compost. Sobre todo es importante en el caso de la península ibérica, en el que más del 50% de los suelos agrícolas tienen menos de un 2% de materia orgánica y están en riesgo de desertificación. Por lo tanto, el compost que obtenemos es importante no solo por el aporte de nutrientes, sino por el aporte de materia orgánica. Esta es ya una de mis últimas transparencias. Simplemente quería comentaros que durante los últimos años, pero más especialmente en este año y el año anterior, existen ayudas económicas para las entidades locales para implantar el compostaje doméstico y comunitario. Hace unos años las distribuíamos directamente desde el Ministerio, pero este año esta dotación económica se ha transferido a las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que están convocando, elaborando las convocatorias, reciben las solicitudes y conceden las ayudas económicas, con lo cual aquellas entidades locales que vayáis a implantar compostaje doméstico y comunitario, podéis dirigiros a vuestra comunidad autónoma y informaros sobre estas ayudas porque la dotación económica de este año es bastante importante. Algunos enlaces de interés para que los tengáis de las normas y de la información que os he comentado. Y como conclusiones solamente quería comentar que tenemos unos objetivos de reciclado que cumplir, que cada vez son más ambiciosos, que tenemos también la obligación de la recogida separada de biorresiduos o de la separación y reciclado en origen. Podemos elegir o combinar ambas opciones y la fecha límite para las entidades locales mayores a 5.000 habitantes ya ha finalizado, ya tienen que tener implantado alguna de estas opciones y solamente tenemos hasta 2023 aquellas entidades que sean menores a 5.000 habitantes equivalentes. Y no solo las obligaciones y los objetivos que tenemos que cumplir conforme a la ley, sino que siempre me gusta recalcar que a través de estas actuaciones vamos a obtener importantes beneficios ambientales y también económicos por la utilización del compost que obtenemos y por la disminución de los costes de recogida, con el objetivo de tener un reciclado de calidad y contribuir a la economía circular. Y siento si me he pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma.
Gracias por la ponencia. Después abriremos el turno de preguntas cuando ya terminemos con toda la mesa redonda y podéis hacerle preguntas también a Gemma. También los que estáis en streaming, ¿vale? Podéis ir apuntando vuestras preguntas en el chat de YouTube y luego las iremos contestando todas. Ahora mismo le tocaba dar su ponencia a Raúl Salanueva, no está ahora mismo aquí. Cuando venga, pues ya le daremos el espacio y el tiempo para que pueda explicarnos el plan de residuos de Navarra. Vamos a pasar, por lo tanto, a Mikel y a Óscar. Subid si queréis y hacemos como el final de la mesa redonda o si quieres quedarte ahí, Óscar, pues que lo explique Mikel y luego subes tú, eso ya como tú quieras. Vale, pues os presento al que ya conocéis, ¿vale? A Mikel Manzanos, que es director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y que nos va a contar la gestión descentralizada de esta mancomunidad y la importancia de los biorresiduos en la lucha contra el cambio climático. Os has cogido un título largo, con el título ya tiene un minuto echado. Nada, muchas gracias, Mikel, adelante. Muchas gracias, Beatriz. Pues si es largo el título, imagínate la presentación. Bueno, pues para ir ajustándonos un poco de tiempo, aquí tenemos el título, que la idea es un poco enlazar el cambio climático con la gestión de residuos, como te adelanté en un primer momento en la presentación, como ahora. Este es un poco el índice que vamos a seguir y para no perder tiempo entramos ya un poco en materia. Muchos ya sabréis quién es la Mancomunidad y de qué nos encargamos. Aquí tenéis la Mancomunidad, es una agrupación de 50 municipios, 280 localidades, 380.000 personas, los cuales damos servicios. ¿Y qué servicios damos? Empezamos con el abastecimiento y saneamiento de aguas potables y residuales, la gestión de residuos, el transporte urbano comarcal, el taxi y el parque fluvial de la comarca Pamplona. Quería poner esta presentación, evidentemente, para poner el contexto y luego también para entender la singularidad de esta organización en cuanto a las sinergias en los servicios que gestionamos. Y a continuación, en esta presentación, nos centraremos un poco en lo que es en la gestión de residuos. 2021 se recogieron 151.000 toneladas de residuos. Aquí vemos desde envases, voluminosos, metales, restos verdes, orgánica, vidrio, plástico, es decir, una cantidad importante, de los cuales, como bien han comentado y estamos comentando ahora, nos centraremos en los biorresiduos, que corresponden en torno al 41%, es decir, 61.000 toneladas en el año 2021. La primera pregunta que yo me hago, y bueno, pues interesante, es ¿dónde están estos biorresiduos? ¿Dónde se localizan? Esta es la comarca Pamplona, casi 600 kilómetros cuadrados de superficie. El 93% de estos biorresiduos se generan en Pamplona y su cinturón, mientras que un 7% se genera en el resto de la comarca. Es decir, lo que se ha ido comentando hasta ahora, que esa descentralización, esa dispersión en cuanto a la generación de residuos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la mayoría de la población se encuentra a una distancia entre 10 y 20 kilómetros del punto de tratamiento. Tenemos localidades a 50, 60 kilómetros. Por lo cual, y como bien decía David, también tenemos que dar servicio y gestión a los residuos que se generan en estas localidades. Residuos y cambio climático. ¿Por qué mezclo estas dos cosas? Como he dicho antes, que hice un poco de spoiler, los residuos forman parte de este problema, de la generación de gases de efecto invernadero. Aquí vemos un gráfico en el cual nos indica, estos datos pueden variar mucho, evidentemente, pero bueno, un 77% de la contribución al cambio climático proviene de la energía, un 9% de procesos industriales, 10% de agricultura, y ahí están los residuos, un 3,3% de los gases de efecto invernadero provienen de los residuos. Nuestra empresa gestiona residuos, por lo cual evidentemente está totalmente relacionado. ¿Qué es lo que hemos hecho por ello? En 2021 se aprobó la Estrategia de Cambio Climático y Energía. Es una política de actuación, unas líneas generales para atajar precisamente esto, el cambio climático, en todos los servicios que damos nosotros. Residuos, lo que he puesto al principio, residuos, transporte, ciclo integral del agua. Esto va completamente alineado y tenemos que ir alineados con la legislación en cuanto a la ley foral de cambio climático y transición energética que podremos ver y analizar a lo largo del día. Cambio climático, pero ojo, nos gusta poner, ayer se habla mucho de números, datos. Siempre hay que poner datos, tenemos que poner números. ¿Cómo medimos el cambio climático? ¿Cómo vemos la contribución al cambio climático? Huella de carbono.
La huella de carbono es un sistema que nos permite dar un número al final a esa contribución que tiene una organización, un evento al cambio climático. ¿Qué medimos con la huella de carbono? Estos gases, el CO2, el metano, óxidos de nitrógeno, gases refrigerantes. Es decir, es una forma de cuantificar, unificar un poco las emisiones de las empresas, de los procesos, etc. ¿Cómo se divide en estos 3 alcances? Perdón. Alcance 1, las emisiones del proceso, combustión emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles, emisiones de los procesos, del vertedero, por ejemplo. Luego, alcance 2, electricidad. Todas las emisiones derivadas del consumo de electricidad de una organización. Y luego el alcance 3 es una especie del cajón desastre, que en nuestra empresa, dentro del alcance 3, tenemos el alcance 1 y 2 de las contratas y de todas las empresas que trabajan en parte en garantizar los servicios de nuestra mancomunidad. Vamos a seguir poniendo números. Huella de carbono de la mancomunidad desde el año 2014. Algo sabemos un poquito de esto de la huella de carbono. 8 o 9 años calculando todos los años nuestros gases de efecto invernadero. Empezamos en 2013, he mentido aquí un poco en esta gráfica, con el alcance 1 y 2. Sin embargo, viene fue el 2014, que es nuestro año base, en el cual introducimos también el alcance 3, el que he comentado antes. Y aquí vemos la evolución. 2014, 15, 16, empezamos con 62.000 toneladas de CO2 equivalente que emitíamos. A día de hoy estamos emitiendo 48.000 aproximadamente. Es decir, una reducción del 28% de las emisiones de los servicios que damos. Aquí vemos, por ejemplo, la gestión de residuos. Estas son las emisiones de la gestión de residuos. Estas que vemos aquí del transporte urbano comarcal. En azul clarito, las del ciclo integral del agua. Y luego ahí en rojo, que empieza a aparecer en 2018, son las compensaciones. Las compensaciones que esta empresa lleva haciendo desde el 2018, ¿con qué objetivo? Con ser neutros en carbono en el año 2030. Es decir, nuestro objetivo ahora mismo no es solamente dar los servicios que damos, sino dar esos servicios con el mínimo impacto ambiental. Destacar también, pongo también aquí el sello, que llevamos desde el 2014 registrando, bueno, primeramente auditando internamente, luego externamente y por último registrando esta huella de carbono en el Ministerio. Somos una de las pocas empresas que tiene esa trayectoria de cálculo de todos los años con el firme objetivo de llegar a ser neutros en carbono en 2030. Jornada de residuos. Vamos a poner un poco el foco en los residuos. Esta es la huella de carbono de la evolución de la huella de carbono de la gestión de todos los residuos de la mancomunidad. Con mejoras que se han ido implantando, podemos ver aquí un poco la evolución y nos centramos igual un poco en el promedio. Más del 80% de las emisiones de huella de carbono de la gestión de residuos corresponde al vertedero de Góngora. Un 12% aproximadamente al transporte de residuos. Y luego un 2% del resto de tratamientos de la materia orgánica y de otros residuos. Es decir, aquí vemos un poco que el resumen es este. La huella de gestión, o sea, la huella de carbono de los residuos son 2 variables, transporte y tratamiento, no hay más. Entonces, para tener también un poco de visión de lo que hace la empresa, aquí vemos otra forma de que David Campión había comentado. Otra forma de ver los números. Aquí tenemos el vertedero, 56% de la huella de carbono. La flota de autobuses, lo que nos mueve dentro de Pamplona, un 28%. La recogida de residuos, un 8%. Y luego el ciclo integral del agua, el parque fluvial, los edificios, la electricidad, es decir, el resto de cosas, un 8%. Y aquí un poco la pregunta, ¿qué hacemos la mancomunidad con ese objetivo que tenemos del 2030 ser neutros en carbono? Con las villavesas, una clara apuesta por una renovación de toda la flota. Empezamos con las villavesas híbridas, luego las eléctricas, la línea 9, desde Renfe hasta la universidad. Luego más villavesas eléctricas y villavesas de biometano. Es decir, hay una renovación muy importante en el combustible, lo que mueve las villavesas. ¿Qué hacemos con este otro 8%? Toda la flota de vehículos propios de la mancomunidad, también un plan de renovación a vehículos eléctricos. Luego, en el centro de mantenimiento de redes e instalaciones, es decir, quien se encarga de reparar tuberías, de asegurar que las válvulas funcionan para transportar el agua potable, el agua residual, una gasinera. ¿Y una gasinera para qué? Para alimentar camiones movidos por biometano también. Luego, la TAP de Guillor. Aquí lo pongo como un poco referente. La TAP de Guillor
No solamente hemos puesto placas fotovoltaicas en el techo para generar energía. Un sistema para aprovechar el calor de agua de entrada, es decir, con el agua que nos está entrando del manantial, un intercambiador de calor, un aprovechamiento energético ahí, estamos climatizando el edificio, es decir, nos ahorramos aires acondicionados o parte de aires acondicionados, calefacción, etc. Luego, evidentemente, plan de despliegue de fotovoltaica en depósito de Astrain, recién inaugurado las placas que hemos puesto encima, punto limpio de Leclerc, la etapa de Guillor y lo que nos queda, etapa de Tiebas, depósito Burlada, etc. ¿Qué nos queda? Tanto el 56% tratamiento de residuos como el 8% transporte de residuos, que es un poco el objetivo de esta charla, además de este entorno. Huella de carbono de residuos, transporte y tratamiento. Nos centramos en el transporte. Aquí vemos lo que es la comarca de Pamplona. Y todos estos puntitos son lugares donde hay contenedores o compostadores domésticos o comunitarios, es decir, muy dispersos. Como he comentado antes, núcleo urbano, centrado en Pamplona y el cinturón de ayuntamientos, y luego la zona rural, la que está más dispersa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Minimizar transporte, es decir, evitar que haya camiones de biorresiduos que se muevan por la comarca. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Desde 2006, compostaje doméstico, comunitario y autogestión en la zona rural. En 2022 hemos implementado un despliegue de puntos de acopio y trituración, es decir, lugares para tratar los restos verdes in situ. Y en 2023 una propuesta de hacer precisamente una mezcla de ambos. Puntos para tratar los biorresiduos in situ y eliminar el quinto contenedor para que la materia orgánica se gestione y trate allí. Puntos de acopio y trituración. Tenemos más de 30 puestos este año. Desde enero hasta ahora, más de 30 puntos. Aquí pongo un ejemplo y luego mi compañera Bea explicará con más detalle. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué ya hemos conseguido? Que hemos evitado 1.260 viajes de restos verdes. O sea, ya no hay camiones por ahí, hay 1.260 viajes menos de restos verdes moviéndose. ¿Qué significa eso? 102 toneladas de CO2 que hemos reducido. Nos han generado estas emisiones por tratar los residuos aquí. Evidentemente, en 2023 continuaremos con la instalación de estos puntos. Tratamiento. Más del 80% de la huella de carbono de la gestión de residuos. ¿Qué podemos hacer con la materia orgánica? La compostamos. ¿Qué es el compostaje? Es una degradación aerobia de la materia orgánica. Genera CO2, agua, compost, por supuesto, y ligeras cantidades de metano y óxidos de nitrógeno. ¿Qué otra forma podemos gestionar la materia orgánica? Digestión anaerobia, vertedero, aerazuril, fotocentro ambiental. Esta es una degradación anaerobia de la materia orgánica. Muy fácil. Y aquí el objetivo es producir CO2 y metano, sobre todo el metano. ¿Cuál es la diferencia entre el vertedero y la depuradora de aerazuril, por ejemplo? Que es una digestión anaerobia de lodos. O el centro ambiental. Es el mismo sistema. La diferencia es esta. En el vertedero se aprovecha en torno al 75% del biogás que se genera, mientras que en la depuradora o en estas instalaciones prácticamente el 100% se utiliza. Hay pequeñas fugas de la valvulería, pero prácticamente el 100%. Vamos a poner datos de CO2 a las toneladas que hemos recogido. Con el compostaje doméstico y comunitario, desde el 2006 se han captado más de 11.000 toneladas de materia orgánica. ¿Qué significa esto? Que estas toneladas, como se han gestionado in situ, hemos evitado más de 7.000 toneladas de CO2 equivalente en todos estos años, aproximadamente 488 toneladas al año. Es decir, como tenemos que seguir continuando con este proyecto, seguir promoviendo el compostaje doméstico, seguir creando nuevas zonas de compostaje comunitario. Objetivo, no mover y tratar in situ la materia orgánica. Ya he adelantado antes Valdizarbe. Valdizarbe, casuística particular. Valdizarbe es esta zona. Aquí tenemos varias localidades, hay apartadas, pero cerca a la vez. ¿Qué es Valdizarbe? Unas 1.800 personas. Generan en torno a 500 toneladas de biorresiduos al año, 50% restos verdes más o menos y 50% de materia orgánica. Tienen contenedores el quinto contenedor lo tienen allí y contenedores de restos verdes. ¿Cuál es nuestra propuesta para el año que viene? Quitar contenedores de restos verdes y tratar in situ la poda. Nos evitaríamos 332 viajes y 14 toneladas de CO2 menos. Quitar quinto contenedor y tratar la materia orgánica in situ.
nos ahorraríamos en torno a 52 viajes, 5 toneladas de CO2, y ahorraríamos 29 toneladas de CO2 equivalente por tratar in situ la materia orgánica y no llevar al vertedero. Es decir, con estas actuaciones, casi 50 toneladas de ahorro de CO2 en Valdizarbe. Me he centrado mucho en el ámbito rural, pero como ayer se habló de la recogida en Pamplona, quería poner también un poco números ambientales a todo lo que se está haciendo en Pamplona con el quinto contenedor con tarjeta, etc. No voy a hablar un poco de las fases porque ayer Carmen lo explicó muy bien y yo seguramente lo haría peor, esta explicación. Me centro en las toneladas de materia orgánica que se han ido recogiendo durante estos años. Destacar que la última barra del 2022 son datos hasta septiembre del 2022 y la previsión con el quinto contenedor con tarjeta es aumentar hasta 12.000 aproximadamente. Y como digo, vamos a poner números ambientales a estas cifras. Desde el 2014 al 2021 se han recogido 56.601 toneladas de materia orgánica en el quinto contenedor. Estas toneladas, si las llevamos al vertedero, hubieran generado 36.881 toneladas de CO2 equivalente. Como se han recogido y tratado de forma digestión anaerobia o compostaje, lo que hemos ahorrado casi 34.000 toneladas de CO2 equivalente, por no llevarlas a góngora, por separarlas bien, por utilizar el quinto contenedor con tarjeta. Entonces, como conclusión, que además se me está yendo el tiempo, suma de datos, ámbito rural, con el compostaje doméstico comunitario, con los puntos de acopio y trituración y con Valdizarbe, nos vamos a ahorrar 638 toneladas de CO2 equivalente al año. Y en el ámbito rural, con el quinto contenedor, nos ahorramos 4.846 toneladas de CO2 equivalente al año. Es decir, dos ámbitos diferentes, rural, urbano, modelos diferentes y escalas diferentes de reducción de CO2. Esta mañana estaba pensando, ¿qué es una tonelada de CO2? ¿Cómo puedo explicar a la gente qué es una tonelada? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo compara? Pues 638 toneladas de CO2 equivale a 5 viajes en coche. Ya sé que es imposible, pero bueno. En un coche de gasolina promedio, ir y volver a la Luna 5 veces. Y esas 4.844 viajes. Por lo cual yo creo que es un poco representativo este ahorro de toneladas de CO2 equivalente con estos modelos de gestión de residuos. Y ya por terminar, evidentemente, cambio climático y residuos van de la mano, tanto el transporte como el tratamiento. ¿Cuál es nuestro objetivo? Kilómetro cero de los biorresiduos en el ámbito rural. Y fundamental, necesario, separar bien los residuos en origen. Primero en casa y luego depositarlos y utilizar bien los contenedores para hacer un tratamiento adecuado de toda la materia orgánica que tenemos. No tenemos que perder el objetivo, que no es ni cumplir la legislación, que también, sino el objetivo es evitar el CO2, evitar la generación de CO2 para luchar contra el cambio climático, que como he comentado esta mañana, lo tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Le hemos metido tanta presión con el tiempo que casi se nos ahoga. La verdad es que menos mal que nos has dado el último ejemplo, porque tantas toneladas al final no te queda claro, o sea, son muchos números, unos números muy grandes, y dices, ¿y esto qué nos estará queriendo decir? O sea, que es mucho, o sea, me quedaba claro que era mucho, pero ¿cuánto? No sé. Bueno, por suerte hemos recuperado, bueno, no es que hemos recuperado, es que haya llegado a Raúl Salanueva, que es el jefe de la sección de residuos del Gobierno de Navarra y nos va a contar ahora el plan de residuos de aquí de Navarra. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, en primer lugar, disculparme por la tardanza en aparecer, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por la invitación a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, gracias a la invitación de Composta en Red, y quiero dar muy pocos datos realmente de lo que está y cómo está avanzando el plan de residuos, que por cierto ya está en su fase ya de revisión, es decir, ya llevamos la mitad del recorrido avanzado con este plan. Este plan se aprobó en diciembre del 2016 y digamos que de alguna manera fue pionero en ir a esa transición hacia una economía circular. Esta palabra entonces todavía no era muy conocida y planteaba unos retos importantes que desde luego se quiso abordar a través de esta aprobación del plan. Había ciertos objetivos, conseguir más cosas o reducir cosas, entre los cuales aquí, no sé si se ve muy bien la transparencia, pero uno era el despliegue de la recogida selectiva obligatoria de residuos orgánicos al 100% de la población. Miquel
y seguro que Carmen ayer lo comentó también, qué importante es poder recoger la materia orgánica, qué importante es capturarla, que supone prácticamente el 50% de la composición de los residuos domésticos, y qué importante es tratarla adecuadamente. Él mismo nos estaba comentando esa reducción de CO2, esa reducción de metano. Por lo tanto, todo lo que hagamos en despliegue y en captura, desde luego va a ser fundamental. El resto también van de la mano, pero desde luego es el dato que más importante tenemos que aplicarnos a la hora de como objetivos. Estos objetivos del plan de residuos se plasmaron en dos, digamos, acciones clave que han sido la Ley Foral 14/2018 sobre residuos y su fiscalidad, en la cual ha puesto negro sobre el blanco ya objetivos que planteaba el propio plan de residuos y también medidas de prevención, incluso medidas fiscales, de las cuales pues, podemos estar más o menos contentos, pero que ahora mismo se ven refrendadas por lo que ha dicho la ley actual 7/2022, en la cual pues, efectivamente hay que aplicar fiscalidad para gravar los escalones inferiores en la jerarquía de residuos. Todo lo que nosotros quisimos plasmar, entre otras cosas y otros objetivos, a la hora de publicar y aprobar esta ley. Otra acción clave ha sido y está siendo la creación y el funcionamiento de la Oficina de Prevención de Residuos, que está formado por los actores clave que tienen que ver con la prevención y transición hacia la economía circular. Se empezó con el Consorcio de Residuos y con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, pero ya se ha continuado y, de hecho, el convenio del año pasado ya incluye a la Confederación de Empresarios de Navarra, que agrupa a los gestores de residuos, y también la Federación de Municipios y Concejos, que tienen y por ley estaban necesariamente implicados a esta oficina. Esta oficina es la que impulsa decididamente todas las acciones, especialmente las acciones que tienen que ver con lo que es prevención de residuos y economía circular. Y creemos que es un buen referente a la hora de trabajar año a año desarrollando el plan de residuos. Por cierto, va a cambiar la página web, la que tenéis aquí es la página antigua, y va a tener una nueva interface pues, más adecuada con los tiempos. Ya digo, voy a dar algunos datos, pocos datos, referidos a 2021 para que veáis un poco esta evolución de cómo está el plan de residuos focalizado en la parte que nos ocupa de lo que es materia orgánica. En primer lugar, la generación. ¿Cuánto se está generando? En Navarra vemos que a partir del plan de residuos se ve una estabilización en la generación de residuos en Navarra, que rondan los 430 kilos por habitante de año. Es verdad que también influido pues, por las circunstancias de crisis, pandemia, etcétera, que hemos ido sufriendo, pero creemos que se están, digamos, atajando y acotando lo que es la propia producción de residuos, el objetivo que marca el propio plan de residuos y que ahora mismo también está de alguna manera coordinado con la propia ley, la ley estatal. Habla de reducciones del 10-12%, retos importantes que vemos que cuesta cumplir. Si paramos la curva y conseguimos que se estabilice, ya estaremos avanzando. Estamos por debajo de la generación de la media de la Unión Europea y también de la media estatal. Si vamos a un dato importantísimo, antes lo comentaba Miquel, hay que avanzar hacia la recogida separada. ¿Qué está pasando? En Navarra vemos cómo se está avanzando. En la recogida separada es fundamental. Hay objetivos, ahí los tenéis, no solo del plan de residuos, sino también de la nueva Ley 7/2022, en los que hablan de 50%. En la Ley de Residuos el objetivo todavía es más ambicioso. Estamos lejos de ese objetivo todavía, pero los pasos que se están dando vemos que van en el buen camino. De hecho, el ejemplo de Pamplona es uno de ellos en cuanto a incorporar la materia orgánica en esta recogida separada. Si contabilizamos de esa recogida selectiva la parte que corresponde a lo que denominamos fracción orgánica recogida selectivamente, entendido como con contenedores en la calle, puerta a puerta, diferenciado del autocompostaje, y lo tenéis, estamos viendo cómo la captura se está incrementando notablemente, sigue siendo pequeña en comparación con lo que es la propia generación de la fracción resto, que es nuestro verdadero caballo de batalla, pero realmente vemos como las mancomunidades responsables y competentes para esta tarea están avanzando decididamente. El autocompostaje entra y cumple un rol muy interesante, como bien decía Miquel, de cara a esas zonas rurales alejadas en las que pueden gestionar internamente, y que yo creo que Elena también ha podido comentar
cuál va a ser su rango de autorización en el futuro. Los retos son muy importantes, porque estamos hablando de 50% para 2020, pero el plan establece un 70% para 2027. Es un reto que se nos antoja así de entrada inalcanzable. Pero realmente sí creemos que la voluntad de todas las mancomunidades y del ciudadano están por la labor. Y así lo ha demostrado Navarra año a año, liderando los principales objetivos en recogida selectiva. Si vamos al despliegue, que es muy importante a la hora de poder entender que realmente para poder capturar el residuo orgánico necesitamos que haya un despliegue adecuado, vemos cómo ese salto ha sido fundamental tras la aprobación del plan de residuos. Estamos ya en un 84% de despliegue, cumpliendo casi lo establecido por el propio plan de residuos de Navarra y la nueva ley 7/2022 que establecía que para el 2022 las poblaciones de más de 5.000 habitantes deberían recoger selectivamente. Estamos ahí. Hay algunas mancomunidades que se han incorporado un poco más tarde, que están avanzando muchísimo en muy poco tiempo y creemos que este despliegue ya pues, está prácticamente consolidado. Aquí tenéis el pequeño detalle de las mancomunidades, cómo han ido avanzando en este despliegue. Tengo que decir que esos datos son del 2021 y a día de hoy, este año, ya muchas, por no decir todas, que son todas, se han incorporado lo que es ese despliegue, y aunque aquí veis datos, algunos muy bajos, realmente ya digo que a día de hoy esas mancomunidades ya están con ese despliegue prácticamente del 100%. Yo quería poner dos diapositivas aquí, dos fotografías de que realmente, y luego creo que Óscar también nos comentará este tema exhaustivamente, es muy importante las personas, ¿no? Las personas. Y él creo que es una frase además que se la robo a él, lo siento, y de qué importantes son las personas. Es así, realmente son las que están participando y están colaborando a que realmente, como digo, Navarra pueda liderar actualmente, a pesar de la presión que estamos metiendo desde la administración, que dice, es que no nos dejan respirar y que cada vez los objetivos son incluso más estrictos que lo que puede poner o plantear la normativa estatal. Pues las personas son las que realmente colaboran. Y como digo, es este agradecimiento a las personas que están ahí y que colaboran en que realmente se haga una adecuada recogida y captación. Incluso, pues ellos entienden también qué es la prevención de residuos. Ellos forman este 84% de lo que se está desplegando. La situación que plantea el plan y que planteaba desde su inicio a la hora de establecer modelos de recogida fue, y esto el otro día en la jornada que tuvimos sobre el proyecto Recycling Waste, hablando de pago por generación, comentaba que realmente los modelos no son únicos. Hay distintos modelos que pueden permitir alcanzar unos mejores resultados. Es verdad que los modelos discriminados y puerta a puerta consiguen unos rendimientos mayores, pero sí lo que vemos es que el plan de residuos plantea una diversidad en cuanto a los modelos, incluso dentro, y que está pasando dentro de las propias mancomunidades. Hay mancomunidades que tienen distintos modelos adaptados a las distintas poblaciones. Aquí podéis ver un resumen en los cuales pues, vemos cómo realmente pues, hay distintos modelos que se están aplicando. En algunos casos hay cambios de modelo y lo vemos también, por ejemplo, en Montejurra, como el modelo que denominaban húmedo seco ha pasado a ser un modelo que se está extendiendo, un modelo donde ya se empieza a recoger la materia orgánica, la fracción resto, que le llama pañales y otros, para tener un contenedor más de materiales y seguir presionando sobre la materia orgánica y los impropios que esta posee. Que, por cierto, el tema de impropios, la media en Navarra está en un 12,6. Hay, como digo, variabilidad, ya veis los distintos modelos cómo cambian, pero que realmente este dato vemos que está disminuyendo. Aquí tenéis la gráfica de lo que dice el plan de residuos, que es el objetivo de llegar a un 10% en el 27. Seguimos más estrictos que la ley en este caso, que se habla del 15%. Actualmente estamos en ese 12% que decía y vemos cómo esto es un proceso gradual que todas las mancomunidades ha acometido, algunas desde el inicio, porque hay modelos que ya permiten recoger con muy pocos impropios. Si vamos a la recogida global, es decir,
si vamos al contenedor o puerta a puerta de fracción orgánica, autocompostaje y restos de poda, fracción verde, vemos, aquí tenemos una pequeña visión de qué se está haciendo. Se está llegando a 61 kilos por habitante y año, se están alcanzando en algunos casos de algunas mancomunidades pues porcentajes ya elevados, y la cantidad que se está recogiendo en total de estos bioresiduos, que son las que van a computar de cara al porcentaje de captura que decía, en ese 50%, están ya algunas mancomunidades superando ampliamente este porcentaje. Ya digo, la foto que tenéis aquí es una foto del 2021 que no recoge la situación a día de hoy, que seguramente es bastante mejor, tal y como nos estaba comentando hace un momento también Miquel, ¿no? Pero bueno, ahí veis las distintas ponderaciones que se hacen en función de la distinta recogida que se hace, tanto en poda como en la fracción orgánica recogida selectivamente, tanto por autocompostaje o por la propia recogida en sí. Distintos modelos, pero que todos van a contribuir en mayor o menor medida a este objetivo que decía del 50%. La evolución que tenemos de esta cantidad global de bioresiduos, compostaje, restos, fracción orgánica y restos de poda, ahí tenéis la contribución de cada uno de ellos, va subiendo, se va incrementando. Si es verdad que hemos notado un ligero estancamiento, que también entendemos que los años de COVID han sido complicados, y a pesar de todo el esfuerzo que han hecho las mancomunidades y la ciudadanía ha sido admirable, y creemos que este esfuerzo se va a ver reflejado en los próximos años de una manera mucho más importante. Todas las fracciones están contribuyendo, pero como digo, creemos que en los próximos años todavía va a ser mayor. Y un dato que siempre conviene tener en cuenta, que es qué pasa con la fracción resto, porque parece que estamos haciendo mucho, recogiendo mucha materia orgánica, pero claro, ¿qué pasa con la fracción resto? La fracción resto sigue siendo una fracción importantísima hoy por hoy y que conviene atajar y reducir al mínimo. Ese dato que tenéis aquí es y refleja la proporción que hay entre fracción resto y materia orgánica. ¿Cómo se ha pasado en el año 2010 de ser 1 de 8, es decir, la proporción era 8 de fracción resto frente a 1 de materia orgánica, a cómo se está en la actualidad, dato del 21, de 3 a 1? Es decir, se está avanzando claramente. O sea, el aumento en la recogida de materia orgánica está claramente relacionado con la disminución de la fracción resto y tiene que ser importantísimo. Y esta es una lucha que tenemos que continuar. Y ya digo, agradezco a todo lo que se está haciendo por parte de la ciudadanía y de las mancomunidades, las entidades locales. Pero es un dato fundamental y que ya veis cómo a partir de, sobre todo 2016, se ha ido estabilizando y creemos que no puede ser de otra manera, como esto va a aumentar en los próximos años rápidamente. El conjunto de valorización, contando materia orgánica, envases y demás, estamos en 2021 en el 48%, por lo tanto, casi estamos cumpliendo ese porcentaje del 50%, situándonos entre las comunidades autónomas que lideran esta recogida y teniendo en cuenta también que estamos liderando contándolo estrictamente, como hemos hecho desde el principio, porque algunas comunidades autónomas, no diré nombres, pero está pasando que están contabilizando otros residuos que nosotros no hemos contado nunca y que, claro, suman, pero luego, como ya sabéis, o seguramente muchos, los métodos de cálculo van a cambiar en breve y nosotros ya lo estamos haciendo así. Por lo tanto, estamos ya prácticamente cumpliendo ese objetivo. Ya termino. Toda la información la he extraído tal cual está en el inventario que tenemos, o los inventarios que tenemos en la página web, que lo podéis encontrar en la página web de la Oficina de Prevención, que teníais antes el link, oprecnavarra.com, y ahí tenéis pues toda la información mucho más exhaustiva, con datos de las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera, pero he querido, ya digo, extraer algunos datos específicos para esta jornada. En cuanto a plantas de tratamiento, digamos que hay implantadas en este momento privadas y públicas que gestionan la materia orgánica. Estaba previsto en el plan de residuos llegar a 77.000 toneladas en el año 2027 y aquí se citaba cómo realmente había que establecer plantas que ya se veía, se estableció dónde podían estar, Sangüesa, Doresteve, Arbizu, Pamplona, etcétera, pero también se hablaba de cómo podían ser plantas pequeñas, cercanas, un poco el modelo que se está comentando aquí, ¿no? Incluso, y algo que el Ministerio también lo ha comentado, es en explotaciones agropecuarias. Es decir, el entorno agrario-agropecuario, cómo puede contribuir también al tratamiento y colaborar en ese tratamiento de cercanía de la materia orgánica. Con lo cual, yo creo que las bases están sentadas. Y nada más, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Raúl, por la charla que nos has dado, por lo rápido que has sido, por todo. Y bueno, vaya objetivos que tenéis, es que tenéis unos objetivos realmente ambiciosos. Y ha hablado también, Raúl, de personas, y de personas voy a presentar ahora, que no necesita ninguna presentación y seguro que le conocéis todos, a Óscar Rubio, ¿verdad?, que lleva la Oficina de Prevención del Consorcio de Residuos de Navarra y que nos va a hablar sobre las actuaciones en los últimos 5 años en relación con la captación de materia orgánica. Es que venga, Óscar, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Según bueno, primero dar las gracias, lógicamente, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y dar la posibilidad de que nos deis la posibilidad de participar en algo tan interesante, tan bonito, y luego alegrarme, como no, del homenaje que se les ha hecho a las BEAs, al cual me sumo, porque lo he vivido, así que enhorabuena y tener el placer de ver a gente conocida hace un montón de tiempo y, sobre todo, a toda esa gente joven que vais a ser los que vais a gestionar la herencia ambiental que os dejemos. Así que bien al tanto y nada, y tomar buena nota, por favor. Bueno, yo os voy a contar un poco acciones concretas para intentar una gestión más eficiente de los residuos. Hablo como consorcio de residuos y para que lo veáis físicamente estamos hablando de todas esas entidades, un total de 15 que están en morado, más o menos un 43% de la población, unas 280.000 personas, y lo que está en gris es la MCP, que es la otra parte de la gestión de los residuos en Navarra. Voy a contar acciones concretas de los últimos años, pero sí que quiero dejar bien claro que en el consorcio de residuos se lleva transportando y tratando desde el 2007 alrededor de 125.000 toneladas al año. Ahí es nada. Y es muy importante trasladarlas y gestionarlas o intentar gestionarlas correctamente, y por eso quiero romper una lanza en favor de todo el equipo de residuos del consorcio de residuos, porque desde luego no es nada fácil. Ya ha comentado Raúl, la ley foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad, una de las cosas que hace es crear la oficina de prevención. Es un hito, también entendemos que es muy importante, sobre todo pues porque lo que nos está pidiendo es algo pues que tiene mucha tela, ¿no?, que es dinamizar la sociedad para apoyar la prevención de residuos y la economía circular e intentar ir hacia el vertido cero, ¿no?, que, bueno, pues que es muy complicado, y promoviendo en relación a la jerarquía la disminución de los residuos. Bueno, desde la Oficina de Prevención tenemos reuniones periódicas y de ahí lanzamos objetivos anuales y a más largo plazo. Pero luego cada entidad, que ya se ha comentado quiénes la componemos, hacemos también nuestro propio planning. De eso os quiero comentar hoy un poco en qué estamos trabajando pues desde hace algún año, como decía. Primero, impulso de actividades conjuntas de estas 15 entidades. Es decir, vamos a hacer todas las entidades a la vez una acción conjunta, que sea por lo menos, si no en toda Navarra, que muchas veces también es en toda Navarra, porque cada vez estamos buscando más las sinergias de las dos entidades, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Consorcio de Residuos, y tengo que decir que es muy positiva y que cada vez va a más y que seguramente tendrá que ir a más, pero hacer algo conjunto. Luego, apoyo económico a las acciones que cada entidad es capaz de desarrollar. ¿Por qué? Pues porque Navarra es muy diversa y, como habéis visto, tenemos aquí mancomunidades que tienen 800 habitantes y otras que tienen casi 90.000. Entonces, no es lo mismo ni puede ser lo mismo, y Navarra, por suerte, es muy diversa. Desde Chalar hasta Murchante no tiene nada que ver. Entonces, lo que hacemos es apoyo económico a esas entidades para que hagan las acciones que creen conveniente. Lo mismo con acciones de comunicación. Hacemos acciones de comunicación conjuntas para todas las entidades y luego impulsamos y apoyamos económicamente esas ayudas personalizadas a cada entidad. Muy importante, yo creo que es una de las claves, además está saliendo desde que empezamos con la jornada de pago por generación en el departamento hasta la interesantísima jornada de ayer y bueno, está saliendo continuamente, el acompañamiento. Bueno, pues eso también nosotros lo vimos muy claro desde el Consorcio de Residuos, de que teníamos que dedicar dinero y personal a ayudar a la sociedad a esta transición para mejorar los resultados. Y esto lo hacemos también. También estamos haciendo un apoyo económico directo a las entidades, a las mancomunidades que hacen compostaje comunitario, y luego mi compañera Mari José os explicará más detenidamente cómo hemos llegado a esa situación y por qué.
Y luego también estamos trabajando, lógicamente, en el impulso de plantas y de la construcción de plantas descentralizadas de compostaje públicas, porque, como muy bien decía Raúl, pues se está elevando exponencialmente la captación de materia orgánica, ¿no? Bueno, en el consorcio de residuos tenemos de todo tipo de situaciones. Como veis, compostaje doméstico, doméstico y comunitario, comunitario ad hoc para grandes generadores, compostaje puerta a puerta domiciliario, grandes generadores, quinto contenedor con llave o con tarjeta, sin llave, con limitación para el contenedor de resto, con todas las islas o no, con bolsa compostable o no, y también húmedo seco, como muy bien ha comentado, con y sin contenedor de pañales. Es decir, lo de la diversidad ya veis que no es ninguna broma, es una realidad, y lo bueno es que nos tenemos que adaptar porque las personas son diferentes en cada zona y tenemos que sacar lo mejor de todas ellas, ¿no? Una cosa que nos parece clave, muy clave, ¿no? La sensibilización, que a la tarde hablaremos un poco más también de campañas concretas que por lo menos intentamos innovar y llegar un poco más allá, la información, el acompañamiento y la última, fundamentalísima, el presupuesto, ¿no? Aquí también se hablaba y muchos compañeros siempre dicen que si la parte política no apuesta por todo esto y pone dinero encima de la mesa, no hay nada que hacer. Desde luego es mucho más difícil, ¿eh? Yo efectivamente creo que la clave está en las personas, pero tiene que haber presupuesto. Esto no puede ser a libre albedrío y a que haya personas, pues eso, tan capacitadas como las que acabo de comentar para ir a movilizar a todas las zonas. Dinero tiene que haber sí o sí. Como hablamos de sensibilización y de información, el Consorcio de Residuos y también la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, tenemos ambas entidades un programa educativo potente, potentísimo. Llegamos absolutamente a todos los centros escolares, diría casi de educación infantil, de primaria y de secundaria, y también FP y también bachiller en algunas ocasiones, tanto online como presencial. Es decir, eso ya es algo que está hace muchos años bastante arraigado, está instalado. Compostaje escolar. Bueno, no nos quedamos con hacer compostaje en los centros escolares, o intentamos, perdón, no quedarnos con solamente hacer compostaje en los centros escolares. Vamos más allá. Vamos a que haya proyectos de economía circular que redunden en el pueblo, como vamos a ver, porque también luego Tasio nos va a contar qué es lo que están haciendo en la localidad de Ochagavía. El proceso de acompañamiento, repito, nos ha parecido clave. Es ayudar en el día a día con trabajo de campo, de estar en la calle, de sudar, de bajar al barro, para que nos entendamos, y ayudar a la gente. Lo mismo da montar un chiringuito en una plaza, que en un paseo, que ir a hablar con la hostelería, que ir a hablar con las pescaderías, que en los grandes generadores, los supermercados, en los domicilios. Eso nos parece fundamental. Destinatarios, los que veis, todo el mundo. Y sobre todo los lugares de gran generación de materia orgánica, que ahí nos jugamos un poco a las habas, ¿no? Fijaros, también han salido estos días, creo que fue ayer mismo que una persona habló que, pues igual hay que, sí, está muy bien la formación en residuos, pero igual hay que formar en marketing. Bueno, pues es que yo estoy completamente de acuerdo. Estos agentes de acompañamiento empezaron con unas jornadas formativas, lógicamente de residuos, pero fijaros, hubo varias sesiones de empatía, de asertividad y de técnicas comerciales. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ir a vender un producto. Y el producto es la implicación de la ciudadanía en la separación de los residuos, porque nos jugamos un montón. Y toda la formación de los agentes de acompañamiento van por ahí, con esa filosofía, para que os hagáis una idea. Bueno, esta es una imagen evidente, ¿no?, del acompañamiento, porque también se ha comentado en estos días que es muy importante dotar de los medios a los ciudadanos, al comercio, para que puedan hacer esa separación. Se decía claramente, es que si no tenemos un cubo en la cocina, es mucho más complicado. Bueno, pues ya veis que no será por falta de cubos, ¿eh? También se ha puesto en algunos el contenedor gris, que en Navarra es o verde o gris para la fracción resto, precisamente para incidir en las dos fracciones, porque como muy bien se ha comentado, aunque no es proporcional, pero realmente la batalla la tenemos que hacer a la fracción resto, es la que tiene que disminuir. Yo cuando oía estos días de una recogida quincenal de fracción resto, me da una envidia, pero claro, en estos momentos, por lo menos en lo que yo conozco, creo que es imposible, ¿no? Información, acompañamiento, mucha educación, empatía, asertividad y técnica comercial. ¿Qué conclusiones hemos sacado? Porque ya llevamos 4 años con esta práctica ya prácticamente extendida en todas las mancomunidades del Consorcio de Residuos.
Cuando digo esto no quiero decir que la MCP no lo hace, que sé que lo hace, pero vaya a entenderme, yo hablo desde el Consorcio de Residuos. Bueno, antes de comenzar, fundamental, también ha salido una campaña potente de comunicación, de sensibilización. Luego, no se puede acabar con que has hecho una campaña por muy potente que sea. O sea, la información, la formación, el acompañamiento tiene que ser continuo, porque se nos olvida. Socializar, muy importante, las mejoras en todos los sentidos, en el económico, en el ambiental, que nos va a producir ese esfuerzo ciudadano que estamos pidiendo. Eso es fundamental. Contar con personal técnico. Según en qué entidades puede sonar esto a risa, pero es muy importante. Nosotros en Navarra tenemos, como decía, entidades de 800 personas. El costearse personal técnico es imposible para hacer esta labor. Pero hemos conseguido que con las ayudas que damos directas del Consorcio de Residuos y lo que puedan aportar en todas las entidades, hoy en todas las entidades de Navarra consorcial, hay personal técnico pateando las zonas para captar mejor la materia orgánica. Está reinventándonos, yo creo que eso es obvio, ¿no? Porque no podemos estar con los mismos mensajes y con las mismas cuadrículas toda la vida, tenemos que ir cambiando, esto lo tenemos que hacer. El trabajo específico con la fracción resto. Tenemos que dar un cambio brutal en la composición de las islas, en cómo está. Lo que no puede ser, porque aún en muchos sitios existe, lo que no puede ser es que le estamos pidiendo a la ciudadanía que separe la materia orgánica y para eso le damos una tarjeta, una llave, un agujero. El envase también tiene que ir a un agujero, el cartón va, el vidrio no sé qué, y para el resto, que es la fracción más pequeña, la que decimos que tenemos que evitar, le meto una patada a un pedal y se me abren 40 metros cúbicos para tirar todo lo que me cabe. No puede ser. Es que tiene que haber cambios físicos, pero cambios físicos como el de la tarjeta, que aprovecho para aplaudir porque me parece que es un cambio físico fundamental. Y si no hay un cambio físico como el de la tarjeta mínimo, tiene que haber una limitación de la fracción resto, que en varias de las entidades del Consorcio de Residuos ya lo hemos hecho con unos resultados espectaculares de reducción de resto, pero espectaculares. Para, por ejemplo, 11.000 personas, 1.000 toneladas en 4 años. O sea, una pasada. La recogida específica de grandes generadores. Esto ya es otra cosa que es fundamental y que nos lo ha enseñado. Que no existen, aquí no me voy a parar porque esto yo creo que cada vez está más claro, no existen sistemas de recogida buenos o malos. Hay que adaptarse y hay que intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y luego el aumento, después del acompañamiento, es fundamental, es importantísimo en lo que es la captación de materia orgánica. Ejemplos claros de lo que es un poco la diversidad navarra, que os comento, que ahí hay quinto contenedor, hay para perchas del puerta a puerta, hay de grandes generadores, hay compostaje comunitario, hay compostaje doméstico, hay compostaje adultos, hay en formación profesional también que trabajan en el tema del compostaje. Bueno, pues tenemos de todo, por suerte, porque encima podemos comparar sistemas y... Ha hablado ya de la evolución, así que no me voy a entretener, pero me ha alegrado que ha dicho que es del 2021, porque ya estamos en el 98% de extensión de la captación de materia orgánica. O sea, que ya hemos cumplido la ley prácticamente, ¿no? Lo cual está muy bien y es un hito muy importante. Aún todo, la fracción resto es exagerada. O sea, es que tenemos que seguir mirándonos un poco hacia adentro porque tenemos que seguir avanzando y, repito, la batalla está en la fracción resto. Bueno, cuando hablamos de recogida de materia orgánica, lógicamente tenemos que hablar del tratamiento. Bueno, esto es un poco las plantas que tenemos por nuestra comunidad para dar salida a toda la materia orgánica de ahora y del futuro. Y como muy bien ha dicho Fernando Mendoza antes, pues ahora estamos ya trabajando en la instalación de una en Tafalla para 7.000 toneladas anuales y 3 mancomunidades, y otra en el norte para 3.000 toneladas y 3 mancomunidades. Y las demás, pues bueno, las que veis. Voy a hablar también de algún otro tema, de prevención, fundamental, jerarquía de residuos, la primera. Bien, pues ahí también, siempre coordinados con la Oficina de Prevención, lógicamente, porque estamos dentro de ella, y en muchas ocasiones también con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, pues intentamos hacer experiencias de recogida de desperdicio alimentario en torno a los menús del día de la hostelería, ¿no? Entonces, que sepáis también, que creo que no lo pone, los tuppers son compostables. Son compostables y se han testado en un compostador comunitario y se compostan, ¿eh? O sea, no... Luego alguno dice, ahí va, sí, bueno...
Esta fue muy importante. En 2018 empezamos a trabajar el tema de los eventos, los grandes eventos, como veis en el de la fotografía que os queda a la derecha. Cientos y cientos de personas en comidas populares que tenemos en todos los pueblos de todas las localidades que están aquí representadas. Y ahí, donde veis a los quilikis o cabezudos, como les llaméis, está la vajilla que ofertamos tanto Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como el Consorcio de Residuos, porque esto es una oferta común y hay muchos más instrumentos para llegar al residuo o en eventos que sea cero. Y además están trabajando ya en el reglamento de eventos donde todo aquel espectáculo o evento deportivo que se vaya a hacer y tenga cualquier subvención de la administración o pasa por unos requisitos de residuo cero o no va a tener subvención, con lo cual va a entrar todo el mundo. La verdad que aquí nos paró la pandemia porque íbamos lanzadísimos, llegamos a dar a 100 y pico mil comidas con vajilla reutilizable que no se generaba residuo. Y luego también hicimos experiencias pues en pruebas deportivas de bicicleta potentes, estoy hablando, pruebas de montaña por el monte y nada más y nada menos que el Campeonato Europeo de Patinaje, que se hizo entre Pamplona y Puente la Reina, una localidad al sur de Pamplona, y que bueno, que la verdad que las delegaciones internacionales se quedaron asombradísimas por cómo se planteó todo el tema de los residuos. Bueno, en esto estamos muy avanzados. Quiero comentar precisamente unas pinceladas rápidas de estos otros focos que nos intentamos meter, que generan un montón de residuos y que no son de fácil solución y de fácil gestión y tratamiento, que me vais a entender perfectamente, como los mercadillos. Los mercadillos se genera un montón de residuo y no es habitual que se separe y se seleccione con corrección. Por eso el año pasado ya empezamos a hacer incidencia concreta en los mercadillos ambulantes de todos los pueblos, ambulantes o no ambulantes, y ya este año pues hemos hecho ya en 59 localidades y hemos visitado personalmente 640 puestos de venta, acercándonos, facilitándoles y de paso regalando a la clientela una bolsa reutilizable de tela. Esto es novedosísimo, nos estamos metiendo también con los polígonos industriales. Los polígonos industriales en Navarra más o menos se pueden estar recogiendo unas 12.000 más o menos toneladas de residuos industriales o de polígonos. Y bueno, queremos meterle mano, queremos hacer una selección de qué es lo que está pasando ahí y lo primero y fundamental, reunión con las empresas, ahí tenéis un ejemplo. Visita a todas ellas, y digo porque ya estamos haciendo experiencias piloto. Caracterizaciones de residuos, oferta centrada en los residuos domiciliarios, es decir, yo te recojo el residuo domiciliario, todo lo demás no me corresponde, no es mi competencia. Poner en contacto con gestores autorizados para que lo hagan bien y lo hagan legalmente, además. Cambios en la contenerización, lógicamente, y ajuste de tasas, ¿no? Esto es un ejemplo porque ya hemos hecho en uno, el antes y el después. Y abajo veis un contenedor chiquitín de orgánica y otro chiquitín de envases para el personal que trabaja en las empresas. No tiene nada que ver todas esas filas de contenedor resto. Y luego siempre organizamos semanas de prevención donde se hace reparto de tuppers, bueno, pues ya veis, en todo tipo de comercio. Y quiero, sin más, rápidamente decir que ahí veis en una de las fotos gente con peto naranja. Quiero poner en valor que hay voluntariado, se está moviendo voluntariado en zonas, estos en concretos en la zona media de Navarra, voluntariado que nos ayuda en la extensión de los mensajes, de los repartos y que son un activo importantísimo en lo que es el concienciar en la gestión de los residuos, porque al técnico, a la técnica te pueden mandar a paseo a la política, pero al abuelo, a la abuela, porque son jubilados y jubiladas, que van a entregar y a hacer que se impliquen, desde luego les hacen mucho caso. Estos son acciones que hacen las diferentes mancomunidades que hay de todo tipo con el dinero que les aportamos para que lo hagan a su manera, y este es un poco el presupuesto que movemos para que sepáis y para que lo conozcáis, que bueno, que tampoco es tanto dinero y yo creo que generamos bastante dinamismo. Y quería acabar con una reflexión que, porque yo estos días, sobre todo ayer y anteayer, esto ya es una experiencia personal, yo decía, joder, nos parece que estamos bien y lo que nos falta, y es verdad, lo que nos falta, fijaros qué experiencias tenemos, nos están diciendo
una vez cada 15 días, nos están diciendo el 85% de recuperación, lo que nos queda, y nos parece que estamos bien. Pero fijaros, hoy hablando, en 2013 se empezó en Navarra a recoger con contenedor la materia orgánica. 2013, que empezó la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Ribera Alta, si no me equivoco. En 2006 empezó Valdizarbe y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el tema del compostaje. Es decir, del 13 al 22, en 8 años, lo que hemos avanzado es que ya tenemos extendido en toda Navarra lo que es la recogida de materia orgánica. ¿Nos queda un trecho enorme? Enorme, pero yo me autoanimo y animo a las posibles entidades que hay aquí de otras provincias que digan, ¡buah, quién pudiera!, ¿no? Ilusión, ganas, presupuesto, mucho empuje y a trabajar con la sociedad, que los resultados están garantizados. Gracias. Pues muchas gracias, Óscar. Como siempre, ilusionante la charla en general. Madre mía, qué de objetivos tenemos que cumplir, ¿verdad? Y a lo mejor yo no estoy tan positiva como Óscar ahora mismo y digo, madre mía, si es que no los cumplimos, si es que estamos incumpliendo todo tipo de leyes, las que hacemos nosotros, las que hacen otros, todas las leyes las incumplimos, la mitad de España, esto es un desastre absoluto, que no tenemos en mi pueblo, no tenemos separación, ni 2013, ni 2006, ni 2000, nada, en 2022 echamos la materia orgánica al resto, y es un pueblo grande y rico de la Comunidad de Madrid, no estamos hablando de... Tenemos mucho que avanzar, pero gracias a vuestras experiencias y gracias a, pues eso, a la normativa que poco a poco se va como actualizando y nos va obligando, lamentablemente nos tienen que obligar para hacer las cosas bien, pues poco a poco vamos bien. Como vamos tarde, pues como siempre y todos esperábamos, pues vamos a hacer un poco de preguntas y también que pregunte la gente que está en el YouTube y luego ya seguís preguntándoles y demás en el café, que para eso lo hemos puesto. Pues no sé si hay alguna pregunta en la sala. Ahí hay una pregunta, por favor. Espera que te pasen el micrófono porque si no, no lo escuchan. Ahí. Es que no llegamos nosotros. Aquí. Ah, vale. Vale. Te has puesto en medio, no llega. Ahí. Qué difícil. Egunon, buen día, buenos días. Bueno, soy Javi Gómez, soy técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Riu, de Ibiza, ya veis. Vengo hemos montado una delegación, venimos también de otro ayuntamiento, hay gente en streaming y todo esto pues en base a la diapositiva que nos ha puesto, por ejemplo, Gema, ¿no? En Baleares estamos los terceros por la cola, si no me equivoco. Y también pues, explicar por qué estamos aquí, pues, como decía ayer Carmen Lainez, pues hay que aprender de los mejores y aquí estamos. Sorprendente todo el recorrido que lleváis en tan poco tiempo y bueno, pues hay que intentar adaptar a nuestra realidad las experiencias positivas. Después de explicar que hacemos un grupo de ibicencos aquí en Pamplona, fuera de la Semana de San Fermines, quiero lanzar una pregunta que tal vez es abierta, la dirijo a Miquel, pero creo que es un poco más abierta. Lo debatíamos también con el compañero en streaming, que no ha podido venir. ¿Cómo hacéis para calcular la recogida de la orgánica que se hace que se recoge o que se trata en compostaje doméstico o comunitario? Porque hemos visto datos muy concretos, entonces yo pensaba que sería una estimación, pero al ver esa concreción, digo, bueno, a lo mejor tienen metodologías o tienen alguna manera de hacer ese cálculo. Gracias. Si he transmitido que es un dato exacto, disculpad porque es una estimación. Evidentemente todo el tratamiento de la materia orgánica en el ámbito rural, compostaje doméstico y el comunitario es muy complicado llegar al kilo o llegar al gramo siquiera. Entonces llevamos muchos años estimando, intentando mejorar en esta metodología para ser lo más exactos posibles, pero sí, pero es una estimación. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí Javier, aquí delante. Aquí delante. Es que no pueden entrar por ahí. No, aquí. No me meto. Tienes aquí en la primera fila. ¿Cuándo?
Muchas gracias. Bueno, la pregunta es para Gemma, que no nos va a poder acompañar en el café, así que no la vamos a dejar escapar sin que nos pueda dar una respuesta también convincente y que nos alegre, como todas estas exposiciones que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuándo tenemos previsto ese desarrollo normativo de la ley que se ha aprobado y que nos permite ser más eficientes y más ambiciosos en estos proyectos de compostaje, agrocompostaje y compostaje comunitario, esas pequeñas plantas de tratamiento descentralizado que estamos esperando todos como agua de mayo que se ponga en marcha? Gracias. Gracias por la pregunta. Pues comentaba antes que vamos a sacar información pública en breve esta orden ministerial sobre los requisitos para eximir de autorización al compostaje doméstico y comunitario y también el agrario, es decir, para aquellos agricultores y ganaderos que realicen compostaje de los residuos de su actividad junto con bioresiduos de competencia municipal. Si cumplen con los requisitos que establezca la orden ministerial, quedarán exentos de autorización. Y pues está prevista que esta orden ministerial salga información pública pues en el plazo de un mes, más o menos, estimamos, quizá menos, es que depende un poco de las últimas revisiones que estamos haciendo. Con lo cual, pues probablemente os llegará la información directamente de que está ya en información pública, porque lo distribuiremos a todos los sectores afectados, y a partir de ahí tendréis un plazo para presentar observaciones al texto que salga información pública. En relación con esta orden ministerial, también me gustaría aclarar, sobre todo también por la pregunta de Ibiza que acaba de hacer, que esta orden ministerial no tiene como objetivo solo lo que he comentado de establecer los requisitos que se deben cumplir para quedar exentos de autorización, sino que también establece qué información se debe remitir y cómo se debe recopilar esta información de los compostadores domésticos que están funcionando, de las cantidades de bioresiduos que se están tratando en las áreas de compostaje agrario, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que necesitamos disponer en el Ministerio para poder computar todos estos residuos como reciclados y que computen para el cálculo de los objetivos. Con lo cual es importante también esta parte de la orden ministerial, porque si no cumplimos con una metodología que se ha aprobado en Europa y no disponemos de estos datos que aparecerán en la orden ministerial, no vamos a poder computar estos residuos como reciclados. Con lo cual hemos tratado de simplificar la información a suministrar lo máximo posible, pero no siempre tenemos que cumplir con la decisión, con el método de cálculo de la Comisión Europea, y con lo cual pues, hay un mínimo de información que obligatoriamente tendremos que disponer de él para poder computar los residuos reciclados en origen como residuos reciclados. Muchas gracias, Gemma. ¿Alguna pregunta más? Marieta, ¿nos haces alguna del streaming? Sí, en streaming tenemos bastantes preguntas y mucha participación del público que nos está viendo a distancia. Una de las preguntas es precisamente de uno de los ponentes de ayer, Michel Giovanni, y le pregunta a Gemma si en el futuro se actualizarán los objetivos de la Ley de Residuos, porque ayer mismo la Unión Europea hablaba de calcular el reciclado neto, es decir, restar los rechazos en las plantas. Y muchas gracias, Michelle, por esta pregunta. En cuanto a los objetivos de reciclado, son los mismos que están establecidos a nivel europeo, con lo cual estos objetivos no van a variar. Lo que sí que va a variar, a no ser que varíen a nivel europeo, no los podemos variar a nivel nacional tampoco. Lo que sí que va a variar es el método de cálculo en los próximos años, y vamos a estar obligados en los próximos años a restar los rechazos que se tengan en las instalaciones, sobre todo en los bioresiduos. Toda la parte de rechazos antes y después del tratamiento de material no biodegradable hay que restarlo del cómputo, no podemos contabilizarlo como reciclado. Con lo cual, con esta nueva metodología se van a calcular el porcentaje de residuos que estamos reciclando, y es posible que baje algo estos datos de residuos reciclados que estamos alcanzando, porque al estar obligados a restar todos los rechazos en los años próximos,
pues vamos a tener menos cantidad de residuos reciclados. No sé si me estoy explicando bien, pero concretamente a partir del año de los datos de 2025, a partir de ese año ya es obligatorio que no es obligatorio reportar, sino que a partir de ese año ya no se va a poder computar el cálculo de residuos reciclados con la anterior metodología y solamente se contabilizarán con la nueva metodología. Pero en los próximos años ya vamos a empezar a reportar los datos con la nueva metodología. Muchas gracias. Voy a preguntar o voy a hacer pública la pregunta de Amiel Amaro, que dice que en el caso del destino de los residuos, que si es la incineración, que si las emisiones serían aún mayores o se considera alguna rebaja en el cálculo de la huella de carbono por la electricidad producida. La hace a la mesa. Así que, ¿quién de vosotros? Yo me atrevo a decir que no la voy a contestar porque habría que analizarla con detalle. No sé, al final no nos ha tocado analizar las emisiones de una incineradora, por lo cual no puedo decir ahora mismo si salen mejor o peor. Mi instinto dice que saldrán mejor que las emisiones de un vertedero. Pero bueno, habría que analizarlo con detalle. Vale, pues la dejamos ahí pendiente para... Lo único detalle, en el plan de residuos de Navarra en la actualidad prohíbe la incineración de residuos domésticos tanto directamente como los rechazos. Entonces, eso por tenerlo en cuenta. Vale, sigo con alguna de las preguntas del canal YouTube y tenemos... nos preguntan que si como contraposición al modelo de la mancomunidad de la comarca de Pamplona expuesto, existen modelos como el del Sogama, que plantea transferencia de orgánica, que si lo conocen, las ventajas, que si son igual de válidos. No sé qué responder, mira. Pero seguramente mi compañera Carmen Lainez de la gestión de residuos seguro que lo conoce, seguro que se ha estudiado y bueno, podría dar una información mucho más exacta de la que podría dar yo en cuanto a este modelo. No sé si alguno más de la mesa queréis añadir algo. Vale, pues esta otra pregunta es para Raúl y dice que si existe alguna experiencia sobre el tratamiento de la fracción orgánica en explotaciones agropecuarias de gestión a escala. Sí, hay varias y alguna ya autorizada. La he presentado, lo que pasa es que íbamos muy rápido y entonces tampoco nos hemos parado mucho. Se llama Josenea, es una actividad agropecuaria que utiliza quinto contenedor para lo que pues, es el residuo, la materia orgánica de residuo de quinto contenedor para compostar y utilizarlo en sus parcelas. Entonces, es algo que nosotros es verdad que llamamos gestión de escala, y que ya se introdujo en la normativa que hay sobre autorizaciones ambientales, se introdujo este concepto de gestión de escala para, por unos criterios determinados que nosotros compartimos en su momento con el consorcio, para determinar en qué condiciones se podía hacer esta gestión de escala. Era pues por cantidad, cercanía, bueno, había varias cosas, ¿no? Están un poquitín por encima de lo que establece o lo que comentaba Gemma de lo que se quiere eximir de autorización, seguramente. Pero nos ha parecido una práctica muy interesante y que está funcionando bastante bien. Entonces sí que nos gustaría que esto se extendiera y ya digo que hay varias solicitudes por ahí que estamos valorando, pero nos parece muy interesante. Sí. No hay más preguntas, pero sí que hay varias intervenciones felicitando a la mesa y a la organización. Pues muchas gracias, Marieta. No sé si hay alguna cosa más. Si no, como tenemos todo el café para hablar y como ya vamos con media hora de retraso, pues... Ah, que hay, perdona, no te había visto, Ricardo. Sí, hola, buenos días. Me llamo Ricardo, vengo de Cogersa, de Asturias. Y la pregunta, tengo dos cuestiones, una de ellas es para la mesa en general y es sobre el tratamiento descentralizado que estáis comentando de biorresiduos. ¿Qué previsión tenéis de la salida de materiales? Quiero decir, ese compost producido, si hay mercado para ese compost, si se trata de distribuirlo localmente o distribuirlo exteriormente. Y luego para Óscar, que nos comentaras un poquito más sobre el presupuesto de la oficina, porque yo he visto el presupuesto
Y la verdad es que me he quedado, digo, bueno, esta gente hace montones de cosas con lo que aparentemente parece muy poco dinero. Porque el presupuesto anual creo que eran 400 y pico mil euros, y yo, sabiendo lo que cuesta todo, el desarrollo de campañas, materiales y demás, digo, realmente me parece un poco dinero. Quiero decir, veo una gran cantidad de actividades, muy diversas además, y creo que el presupuesto, que seguramente tú estés reclamando más presupuesto para la oficina, pero no lo veo, digamos, una cosa muy alta, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones que me gustaría que le planteo a la mesa. ¿Se oye? Sí, sí, sí. En cuanto a lo que me preguntas directamente, efectivamente es poco presupuesto. Poco presupuesto. Tampoco es que esté pidiendo ahora aquí más, pero todo lo que venga, bienvenido, ¿no? Creo que además, una vez comentando con Javier, ¿no? Cuando vio este presupuesto y el presupuesto que tenían en otras zonas, por no dar nombres, es que no daba cruces, o sea, y la verdad que el presupuesto no es mucho, pero sí que es verdad que aquí falta parte de lo que ponen también las entidades. Es decir, las entidades también tienen luego ellos sus presupuestos para este tipo de acciones. Me explico, por ejemplo, el acompañamiento. Pues nosotros ya tenemos por población un dinero asignado para que se contrate a personal técnico, pero siempre las entidades tienen que poner otro tanto. ¿Me explico? Y luego la verdad que, como no sé, Navarra es pequeña y nos conocemos casi todo el mundo y creo que luego a la tarde hablaremos más, si es que puedes estar, pero hacemos también intervenciones como muy directas, muy de implicar a la sociedad y normalmente desde el altruismo, o sea, sin que haya dinero de por medio. O sea, no son grandes campañas comunicativas en los medios, sino que son que parten de la implicación de las personas y de las personas influyentes, y no me entendáis mal, pero a la tarde lo vamos a ver más despacio, de cada zona. Entonces eso la verdad que no cuesta mucho dinero. Lo que cuesta es, pues eso, tiempo, dedicación, entusiasmo, y de eso yo creo que en nuestras entidades hay un montón, y en Navarra hay. Y además yo creo que vamos hacia adelante. Y ya voy a aprovechar que tengo la palabra para decir que empezamos en ese año a compostar, y claro, se me ha olvidado decir que hoy tenemos 15.000 familias que están haciendo compostaje, y empezamos en el 2005, y por eso decía lo del 2013. Pero aprovecho también para decir que no basta con, ya está todo instalado, ya hay que captar. Por eso es muy importante también lo que está haciendo MCP, porque es otro salto, MCP u otros, sistemas que van a captar más, pero lo mismo en el compostaje, no se trata de extender, eso es lo más fácil. Extendemos compostadores a saco, y más si nos dan dinero. Pero luego se está utilizando, ¿quién lo está utilizando? ¿Qué estamos captando? Pero esto es otro debate. El presupuesto es pequeño, pero le echamos mucha imaginación. Bueno, también hay una parte complementaria que es la que he comentado de la Ley Foral 14-18, es decir, el impuesto al vertido genera un fondo de residuos, un fondo afectado a la hora de establecer acciones que establece el propio artículo 43 de la ley en acciones de residuos. Entonces, aquí también hay acciones de prevención. O sea, que también parte de las acciones que se destinan en las subvenciones anuales que se convocan pues desde el año 20, que es cuando empezó el primer fondo de residuos, que era del 18, en el 20, llevamos la tercera edición de subvenciones, pues ahí sí que hay una parte para prevención. Y luego, un poco alineado con lo que estaba diciendo Óscar, que no solamente es colocar el contenedor, me olvido y me marcho y ya está. La mancomunidad, pues poner los contenedores, el doméstico, el comunitario. Hay unas personas que hacen seguimiento de esas familias, les enseñan cómo hacer bien compost, cómo utilizar ese compost, etc. Es decir, vamos acompañándoles día a día, o semana a semana. Y evidentemente, gracias a esta venta del compost, a explicar las propiedades positivas que tiene el compost que se genera en la zona rural se queda en la zona rural. O sea, no necesitamos moverlo de un lugar a otro. Por un momento puntual tienes que mover unos restos verdes porque hay mucha acopio aquí, pero bueno, son situaciones muy, muy puntuales. Pues muchas gracias. Ahora sí que vamos a cerrar la sesión de la mañana, la primera sesión de la mañana. Vuelvo a agradecer muchísimo a Gemma, a Miquel, a Raúl, a Óscar, el haber estado aquí, el haber respondido todo.
Y a los demás, pues os emplazo, no vamos a tener media hora, ¿no? Porque es que se nos come 20 minutos a tomar un café, está súper rico, o sea, vamos a salir, nos lo comemos rapidísimo y volvemos. Y hay 20 estamos aquí para hablar sobre la gestión rural de los residuos orgánicos.